metraje encontrado de Godzilla, Shelter 54, es el tema central de este video, el cual explora los eventos catastróficos ocurridos en un refugio anti-superfauna. El 14 de junio de 1989, en Florida, el Refugio 54 fue inundado por material altamente radiactivo, lo que, durante el año, resultó en una mala gestión y negligencia que provocaron miles de muertes. Estos eventos también dieron lugar a la creación de una criatura monstruosa, diferente a todo lo que la humanidad había conocido hasta el momento. El video está dividido en capítulos, siendo el primero titulado El Progenitor. Días antes del incidente en el Refugio 54, en los Everglades de Florida, una tubería de la empresa de ingeniería genética BioMajor sufrió una ruptura. La fuga de material contaminante alcanzó diversas áreas de los Everglades, provocando una mutación en la población local de mosquitos, que creció hasta alcanzar un tamaño descomunal. El Dr. Nico, quien estaba al tanto de la situación, también monitoreaba la actividad del sujeto 17 en México, conocido como el gusano gigante. Su equipo de investigación siguió el rastro de los mosquitos mutados hasta los sitios de varias otras especies de superfauna, donde los insectos se alimentaban. Esta nueva especie invasora de mosquitos fue denominada Esquidra, o sujeto 18. Estos insectos se dirigían hacia Florida, lo que llamó la atención del sujeto 16, cuyo nombre no se ha revelado. Mientras los militares luchaban contra los mosquitos, el sujeto 16 hizo su aparición, enfrentándose a las criaturas. Aunque su nombre no es revelado, el sujeto 16 es Sila, la criatura que apareció en la película Godzilla de 1998. Es en este contexto que ocurre el incidente en el Refugio 54, que había sido desarrollado a finales de la década de 1960. Los civiles que se dirigían al refugio fueron seguidos por uno de los mosquitos mutados, pero en ese momento, Sila lo aplastó a la entrada. Anthony y Stephen eran los operadores del Refugio 54. Mientras Stephen se encontraba hablando ante un grupo en la sala común, Anthony asistía a los civiles en la entrada. Después de que Esquidra fuera aplastado, sus órganos internos y sangre fueron arrastrados hacia el Refugio 54, inundando la entrada con más de 200.000 galones de fluido radiactivo. Stephen, al escuchar el ruido proveniente de la entrada, corrió a investigar, pero se sumergió en el fluido radiactivo y se ahogó, sin asegurar la puerta principal, lo que resultó en la contaminación de todo el refugio. Posteriormente, se muestra la última comunicación conocida del Refugio 54. Debido a la intensa radiactividad, el refugio no pudo ser explorado hasta 5 días después del incidente. Cuando finalmente se permitió la entrada, el corredor del refugio estaba completamente inundado por tejido orgánico. Además, se encontraron extraños tejidos que parecían tener vida en algunas de las paredes. La persona encargada de grabar el metraje encontró unos arcillos que provenían de la cámara principal y decidió investigarlo, momento en el que detectó una lectura masiva de radiación. Lo que halló al otro lado fue perturbador: un enorme crecimiento botánico compuesto por las víctimas, las hortalizas que se cultivaban en el refugio y la radiación de los restos del mosquito mutado. Todo esto se había fusionado en un solo organismo, al que se le denominó sujeto 19, manteniéndose su existencia en secreto al público. Tras su extracción, el sujeto 19 fue transportado a un laboratorio cerca de Yokohama, en Japón, marcando el final del capítulo 1 y el inicio del capítulo 2, titulado El alma de una rosa. El Dr. Akira fue el encargado de investigar este organismo, el mismo científico que había explorado los superalimentos, utilizados para la recuperación del mundo después de los ataques de smog en la década de 1970. El sujeto 19 estaba contenido en un tanque de agua con luz solar artificial, y el Dr. Akira estimó que hasta 15 víctimas aún se mantenían con vida dentro del tejido profundo de la masa.
La extracción de las víctimas fue descartada, al descubrir que habían sido reordenadas anatómicamente y unidas entre sí. La única víctima con la que se pudo establecer contacto fue Erica Johnson, de 17 años, quien aún no se había fusionado por completo. Utilizando máquinas infrarrojas que detectaban movimientos oculares y musculares, el Dr. Akira logró comunicarse con ella. Are you in pain, Erica? Yes, we all hurt. You're able to feel the others? I am everyone. Con el tiempo, el doctor observó que la mutación se estaba volviendo inestable. A pesar de su firme oposición al uso del ADN de Godzilla durante su carrera, se dio cuenta de que esta podría ser su única opción para estabilizar el organismo. El 22 de octubre, el Dr. Akira comenzó a transfundir células de Godzilla al organismo, aprovechando sus propiedades de regeneración G1. Con el tiempo, el sujeto 19 tomó la forma de una rosa y creció más allá de las expectativas. El 15 de noviembre de 1989, el Dr. Akira volvió a comunicarse con Erica, quien ya no hablaba tanto como antes. Al hacerlo, descubrió que ella pidió ser eliminada. I'm sorry, Erica. Unfortunately, you must remain under observation a little longer. Kill me. Kill me. Kill me. En los días posteriores, el Dr. Akira descubrió que Erica se había fusionado completamente con el organismo, lo que impidió cualquier intento de contacto con ella. Después de este suceso, el doctor se retiró del contacto social, despidiendo a sus asistentes durante sus vacaciones. Incapaz de convencer a sus superiores para sacrificar al organismo, manipuló los controles del contenedor con la intención de electrocutar al sujeto 19. Sin embargo, según él, destruirlo tomaría más tiempo del previsto. Ante la imposibilidad de controlar la situación, el doctor sacó un lanzallamas para detener a los agentes de seguridad, que llegaban debido a su acción no autorizada, pero perdió la vida al no bajar el arma. Put the weapon on the ground and move away from the door. Hold your fire. Tango down. What the hell was that? El sujeto 19, tras haber crecido exponencialmente, escapó bajo tierra, causando el colapso de las instalaciones y la muerte de 112 personas. Este suceso marcó el final del episodio 2 y el inicio del episodio 3, titulado Biollante. A la mañana siguiente, los habitantes de Yokohama fueron testigos de la presencia del sujeto 19. Ante esta amenaza, el gobierno japonés ordenó su destrucción para evitar que sus raíces se expandieran aún más. Los científicos que habían trabajado previamente en el sujeto 19 unieron fuerzas para desarrollar un plan de ataque, detectando que el ojo visible de la criatura era el de Erica. Se ordenó la evacuación de los civiles y comenzó el ataque al sujeto 19. No obstante, tras el ataque, se descubrió que el organismo seguía vivo y que había comenzado a mutar, lo que provocó temblores en el área debido a la magnitud de su transformación. Después de un tiempo, se reveló que el sujeto 19 se había convertido en un monstruo gigante. Adoptó la forma de Godzilla cuando comenzó a moverse, lo que obligó a la ONGCC a desplegar armamento especial para enfrentar a superfaunas, utilizando este arsenal contra la amenaza representada por Biollante.
En ese momento, Godzilla apareció en escena, mostrando una curiosidad en lugar de agresión hacia la nueva criatura. Sin embargo, Biollante aprovechó esta oportunidad para absorberle células G y mutarse aún más. Ante esta amenaza, Godzilla comenzó a reaccionar de manera hostil. Las unidades militares, organizadas en el bosque de Aokigahara, intentaron desviar a Godzilla de regreso al mar. No obstante, en su trayecto, detectaron una gran masa que se dirigía hacia la ubicación de Godzilla, y cuando ésta alcanzó su posición, logró derribarlo momentáneamente. Biollante experimentó una evolución significativa, adoptando una forma mucho más grande y amenazante para Godzilla, lo que dio lugar a una lucha épica entre ambas entidades de larga duración. La explosión tóxica generada por Biollante tuvo un efecto paralizante en Godzilla, quien cayó inconsciente durante el combate. Permaneció inconsciente durante 4 días antes de regresar finalmente al mar. Tras este incidente, Godzilla permaneció inactivo durante 3 meses. Con todo lo ocurrido, miles de personas perdieron la vida o resultaron gravemente heridas como consecuencia de la lucha y sus secuelas. Biollante, por su parte, había tomado el control de partes del bosque de Aokigahara. Aunque en la actualidad se muestra generalmente pacífica, su presencia ha atraído a otras superfaunas, algunas de las cuales se vuelven agresivas cuando se sienten amenazadas, afectando incluso a helicópteros del entorno que solo querían ver lo que estaba pasando.
Como resultado de estos eventos catastróficos, el uso de células G quedó prohibido en todas las investigaciones experimentales. Además, la mayoría de los refugios de nivel C fueron actualizados para implementar protocolos de descontaminación automática. El video concluye con una impactante reflexión. Los errores más simples pueden tener consecuencias mortales. Las víctimas del Refugio 54 siguen existiendo dentro de Biollante, atrapadas en una suerte de existencia que les impide vivir con normalidad o morir, condenadas a permanecer dentro del organismo de la criatura por el resto de sus vidas. Es interesante ver cómo esta célula G, fuente de poder y regeneración, es tan codiciada y peligrosa a la vez, ya que su uso desmedido puede tener consecuencias desastrosas, como se ven en los eventos que afectan a Biollante. Este video fue creado por Lost Utopia Films, el mismo creador de Living with Monsters, donde se explica detalles sobre la superfauna y el origen de la construcción de los refugios. Si no lo has visto, lo dejaré al final del video y en descripción. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.